Mecánica cuántica. La física del mundo microscópico de Benjamin Schumacher ofrece una introducción clara y accesible al mundo de la física cuántica, una teoría que desafía nuestras intuiciones más básicas sobre la realidad. Schumacher nos guía a través de los conceptos fundamentales que gobiernan el comportamiento de partículas subatómicas, como los electrones y fotones, permitiendo a los lectores comprender fenómenos tan sorprendentes como la dualidad onda-partícula, el principio de incertidumbre y el entrelazamiento cuántico. La mecánica cuántica, aunque es uno de los pilares de la física moderna, sigue siendo un campo lleno de misterios y preguntas profundas. Este libro explora no solo las bases teóricas, sino también las implicaciones tecnológicas y filosóficas de la física cuántica, ofreciendo una visión completa de cómo este campo ha revolucionado nuestra comprensión del universo. Este resumen aborda los conceptos clave del libro, dividiendo los temas en secciones fáciles de entender, que invitan a la reflexión sobre las implicaciones del mundo cuántico en nuestra realidad cotidiana. El enigma cuántico. Se introduce el concepto de mecánica cuántica, una teoría que gobierna el mundo microscópico. A diferencia del mundo cotidiano que conocemos, el ámbito cuántico está lleno de fenómenos que desafían nuestras expectativas y nuestra intuición. La mecánica cuántica es una rama de la física que estudia el movimiento y las fuerzas que actúan sobre las partículas microscópicas, lo que provoca un cambio radical respecto a las leyes clásicas de Newton que regían el entendimiento de la física hasta el siglo XX. El término mecánica se refiere al estudio de cómo los objetos se mueven e interactúan en el tiempo, y cuántica es una referencia a la naturaleza discreta y fragmentada de las propiedades de las partículas a escala subatómica. Estas partículas no siguen las mismas reglas que los objetos más grandes que podemos ver y tocar. Los físicos del siglo XX, como Planck, Einstein y Bohr, se vieron forzados a crear una nueva teoría que explicara estos comportamientos extraños e impredecibles. Fue así como surgió la mecánica cuántica, revolucionando el campo de la física y abriendo nuevas posibilidades para comprender el universo. El mundo cuántico está lleno de sorpresas que rompen con nuestra comprensión tradicional de la realidad. En este ámbito, las partículas pueden estar en varios lugares al mismo tiempo, se comportan como ondas y partículas a la vez, y pueden tener conexiones misteriosas con otras partículas, incluso cuando están a grandes distancias. Estas propiedades son parte integral de la teoría cuántica y no simples curiosidades. Esta teoría también ha inspirado intensos debates filosóficos sobre la naturaleza de la realidad, siendo el más conocido el entre Einstein y Bohr, quienes discutieron sobre la interpretación de los fenómenos cuánticos. La visión desde 1900. A lo largo de la historia del pensamiento humano, han existido dos grandes ideas que tratan de explicar la naturaleza fundamental del mundo físico. Una de ellas sugiere que el universo está compuesto por unidades discretas e indivisibles, mientras que la otra defiende que todo está formado por sustancias continuas y divisibles infinitamente. Esta dicotomía puede resumirse en términos modernos como la diferencia entre lo digital y lo analógico. Sin embargo, estas ideas no son nuevas. Los filósofos griegos ya debatían sobre este tema. Los atomistas, como Demócrito, sostenían que todo en el universo estaba compuesto por átomos, pequeñas partículas indivisibles, separadas por espacios vacíos. En cambio, otros, como Aristóteles, creían que el mundo estaba formado por sustancias continuas. Este debate volvió a surgir en el siglo XVII, cuando los científicos intentaban entender la naturaleza de la luz. Isaac Newton, por ejemplo, pensaba que la luz consistía en pequeños corpúsculos que se movían en línea recta. Estos corpúsculos, según él, eran responsables de los diferentes colores de la luz. Por otro lado, Christian Huygens propuso que la luz era un fenómeno ondulatorio, similar al sonido. A lo largo de los años, esta teoría fue ganando fuerza gracias a los experimentos de interferencia, como el de las dos rendijas de Thomas Young,
que demostró que la luz se comporta como una onda. A mediados del siglo XIX, estas dos ideas se unificaron parcialmente. La materia era discreta, mientras que la luz era una onda continua. El siglo XIX también fue testigo de avances importantes en la comprensión de los gases y el calor. Los físicos lograron explicar propiedades como la presión y la temperatura al considerar los gases como enormes enjambres de moléculas en movimiento. El calor, en este contexto, no era más que el movimiento aleatorio de esas moléculas. De manera similar, la teoría electromagnética, encabezada por James Clerk Maxwell, explicó que la luz era una onda electromagnética que viajaba a través de campos eléctricos y magnéticos. Esta unificación de las teorías de la mecánica y el electromagnetismo permitió una comprensión mucho más amplia del mundo físico. Sin embargo, hacia 1900, la física clásica enfrentaba dos grandes problemas, a los que Lord Kelvin llamó nubes oscuras. El primero fue el resultado del experimento de Michelson y Morley, quienes intentaron detectar el éter, el supuesto medio por el que se propagaban las ondas de luz. Este experimento fallido condujo eventualmente a la teoría de la relatividad de Einstein, que revolucionó las ideas de espacio y tiempo. La segunda nube era el problema de la radiación térmica o radiación de cuerpo negro. Al intentar explicar este fenómeno con las leyes clásicas, los físicos obtenían resultados erróneos, lo que llevó al desarrollo de la física cuántica. Dos revolucionarios, Planck y Einstein. A comienzos del siglo XX, dos pensadores revolucionarios comenzaron a cuestionar la síntesis de la física del siglo XIX, introduciendo ideas que cambiarían radicalmente la comprensión del mundo físico. Max Planck y Albert Einstein se enfrentaron a una serie de problemas experimentales que la física clásica no podía explicar completamente. Uno de estos desafíos era el problema de la radiación térmica. Cuando un cuerpo sólido es calentado, emite radiación de una manera que no encajaba con las predicciones clásicas. Este fenómeno, conocido como radiación de cuerpo negro, no podía ser explicado correctamente por la física de la época, dando lugar a la llamada catástrofe ultravioleta. La solución de Planck fue suponer que la energía de la luz no era continua, sino que se emitía en pequeños paquetes discretos llamados cuantos. Esta hipótesis fue un cambio radical, introduciendo por primera vez el concepto de cuantización en la física. Einstein continuó desarrollando las ideas de Planck al enfrentarse al problema del efecto fotoeléctrico. En este fenómeno, al iluminar una superficie metálica con luz, se liberaban electrones de la superficie. Sin embargo, las características de este proceso no se podían explicar si se consideraba a la luz como una onda continua. Einstein propuso que la luz estaba compuesta por partículas discretas, a las que llamó fotones. Cada uno de estos fotones transfería su energía a un electrón, permitiendo que éste fuera liberado del metal. Esta idea no solo explicó el efecto fotoeléctrico, sino que proporcionó una nueva comprensión de la naturaleza de la luz y de cómo interactúa con la materia, sentando las bases para el desarrollo de la física cuántica. Otro problema que llevó a la física a nuevos horizontes fue el de las capacidades caloríficas de los sólidos puros. La teoría clásica predecía que todos los sólidos deberían tener la misma capacidad calorífica para una cantidad igual de átomos, pero los experimentos mostraban algo muy diferente. Einstein, al aplicar la idea de los cuantos al movimiento vibratorio de los átomos, sugirió que la energía de estas vibraciones también estaba cuantizada. Esto explicaba por qué, a temperaturas bajas, ciertos sólidos como el diamante no seguían las predicciones clásicas. Esta aplicación de los principios cuánticos a la materia desafió las bases de la mecánica clásica, mostrando que la energía de los átomos no podía variar de forma continua, sino en pasos discretos, dependiendo de la temperatura y la naturaleza de los átomos involucrados. Partículas de luz, ondas de materia. El experimento de la doble rendija de Thomas Young demuestra que la luz se comporta como una onda.
Sin embargo, el análisis del efecto fotoeléctrico muestra que la luz también está compuesta por partículas discretas. Esto nos lleva a la dualidad onda-partícula, una de las ideas centrales de la física cuántica. La luz, para ser comprendida completamente, debe abordarse tanto desde su naturaleza ondulatoria como desde su naturaleza corpuscular. En su propagación, se comporta como una onda, con fenómenos como la interferencia, pero cuando interactúa con la materia, lo hace en forma de partículas con energías definidas. En 1924, siguiendo la idea de la dualidad, se sugirió que las partículas de materia, como los electrones, también debían poseer propiedades ondulatorias. Esto implicaba que las partículas no solo tenían una posición definida, sino que también podían manifestar características como la frecuencia y la longitud de onda. Los experimentos confirmaron rápidamente esta hipótesis al observar interferencias cuando los electrones pasaban a través de átomos dispuestos en forma regular, como los de un cristal. Estos experimentos mostraron que las ondas de electrones podían interferir constructivamente en algunas direcciones y destructivamente en otras, demostrando así la naturaleza ondulatoria de las partículas de materia. Este comportamiento dual de las partículas y ondas plantea un desafío a la comprensión tradicional. Las partículas tienen una posición definida, pero las ondas están extendidas en el espacio. La regla de Born ofrece una solución a este dilema al establecer que la intensidad de una onda determina la probabilidad de encontrar la partícula en una ubicación específica. En el caso de un experimento de doble rendija con electrones, se observó que, aunque los electrones llegaban de forma aleatoria, tras millones de impactos, se formaba un patrón estadístico, lo que indicaba que la interferencia de ondas influía en la probabilidad de hallar electrones en ciertas áreas. Esta conexión entre las propiedades ondulatorias y corpusculares se formalizó a través de las relaciones de Planck de Broglie. En este marco, las propiedades mecánicas de las partículas, como la masa y la velocidad, se relacionan directamente con las propiedades de las ondas, como la longitud de onda y la frecuencia, mediante la constante de Planck. Esta constante es fundamental para vincular la energía y el momento de las partículas con sus correspondientes propiedades ondulatorias, lo que permite explicar fenómenos cuánticos a escalas subatómicas. La dualidad onda-partícula es uno de los conceptos más sorprendentes y fundamentales de la física moderna. Los experimentos han demostrado que no solo las partículas diminutas como los electrones exhiben comportamientos ondulatorios, sino que incluso moléculas grandes pueden mostrar interferencia. Este descubrimiento desafía la intuición clásica, al revelar que la materia, al igual que la luz, puede comportarse de maneras que antes solo se atribuían a las ondas, introduciendo una nueva forma de entender el universo a escalas microscópicas. Ondas estacionarias y átomos estables. En los primeros experimentos sobre la estructura atómica, se descubrió que los átomos tenían un núcleo central pesado con carga positiva, alrededor del cual orbitaban electrones más ligeros con carga negativa. Sin embargo, el modelo clásico no podía explicar cómo los electrones podían mantener una órbita estable sin perder energía y colapsar en el núcleo. Este problema condujo a la introducción de nuevas ideas cuánticas, como la de Bohr, quien propuso que los electrones solo podían ocupar ciertas órbitas discretas y estables alrededor del núcleo. Esta visión cuántica permitía que los átomos permanecieran estables, al impedir que los electrones cayeran continuamente hacia el centro. La propuesta de Bohr, aunque revolucionaria, fue complementada por las ideas de Broglie, quien sugirió que los electrones, al igual que la luz, también presentaban propiedades ondulatorias. Esto implicaba que los electrones, al orbitar el núcleo, podían formar patrones de ondas estacionarias. Estos patrones solo se formaban cuando las longitudes de onda de los electrones encajaban adecuadamente alrededor del núcleo, limitando así las órbitas posibles. Esta teoría, combinada con la ecuación de Schrödinger,
permitió una explicación más precisa de los niveles de energía de los átomos y cómo los electrones absorbían o emitían luz al cambiar de órbita. La ecuación de Schrödinger, que describe el comportamiento ondulatorio de las partículas, demostró ser crucial para entender cómo los electrones se distribuyen en los átomos y cómo interactúan con la radiación electromagnética. Esta ecuación predice los patrones de ondas estacionarias en 3 dimensiones para los electrones, lo que explica los niveles de energía observados en los átomos. Gracias a este enfoque cuántico, ahora se puede predecir y calcular con precisión cómo los átomos emiten o absorben luz, y cómo responden a influencias externas como campos eléctricos o magnéticos. Incertidumbre. El principio de incertidumbre revela una característica fundamental de la naturaleza cuántica, la imposibilidad de determinar simultáneamente con exactitud ciertos pares de propiedades, como la posición y el momento de una partícula. En un mundo clásico, uno podría imaginar medir ambas cantidades sin problema, pero cuando se observan partículas subatómicas como electrones, esta visión se desmorona. La dualidad onda-partícula de estas entidades es la raíz de este fenómeno. La difracción, que ocurre cuando una onda pasa a través de una abertura estrecha, es un buen ejemplo de cómo esta dualidad se manifiesta en la naturaleza. Mientras más pequeño sea el espacio por el que una partícula debe pasar, menos definido será su patrón de propagación, por lo tanto, menos certeza tendremos sobre su momentum. Este intercambio entre la precisión de la posición y la incertidumbre del momento es uno de los pilares de la mecánica cuántica. El principio de incertidumbre, propuesto por Werner Heisenberg, formaliza esta relación. Para cualquier partícula, cuanto mejor sepamos su posición en el espacio, más incierto será su momento, y viceversa. Este principio se expresa mediante una desigualdad que involucra la constante de Planck, que es extremadamente pequeña, lo que significa que este efecto es prácticamente irrelevante en el mundo macroscópico. Sin embargo, para partículas microscópicas como los electrones, las consecuencias son notables. Dentro de un átomo, por ejemplo, la incertidumbre en la posición de un electrón es del tamaño del propio átomo, lo que implica una gran incertidumbre en su momentum. Esto nos lleva a una conclusión sorprendente: no es que no sepamos exactamente dónde está un electrón o qué velocidad tiene, sino que, en un sentido profundo, el electrón no tiene una posición ni un momento definidos. Este principio no solo aplica a la posición y el momento, sino también a otros pares de magnitudes, como la energía y el tiempo. Si un proceso ocurre en un intervalo de tiempo muy corto, la energía asociada a este proceso no podrá conocerse con precisión. Esta relación es crucial para entender fenómenos en los que las partículas parecen existir solo por periodos extremadamente breves, manifestando energías inciertas que desafían nuestra intuición clásica. La naturaleza cuántica nos obliga a abandonar las ideas tradicionales de certeza absoluta y a aceptar un mundo donde la probabilidad y la indeterminación rigen el comportamiento de las partículas. Complementariedad y el gran debate. En el corazón del debate sobre la naturaleza de la mecánica cuántica encontramos dos de las mentes más influyentes del siglo XX. Uno de ellos, Albert Einstein, veía con escepticismo la idea de que la física cuántica no ofreciera respuestas concretas sobre el comportamiento individual de las partículas. Para él, la incertidumbre inherente a la teoría cuántica era una debilidad. En su opinión, la ciencia debía ser capaz de predecir con exactitud lo que ocurriría en cada evento, no limitarse a ofrecer probabilidades. Esta postura estaba profundamente arraigada en su creencia en el determinismo, la noción de que el futuro está completamente determinado por el presente. Desde su perspectiva, la idea de que los resultados de un experimento cuántico fueran aleatorios, como si el universo jugara a los dados, era inaceptable. En el otro extremo del debate estaba Niels Bohr, un defensor apasionado de la teoría cuántica tal como se estaba desarrollando. Para Bohr, el comportamiento aparentemente aleatorio de las partículas no representaba un fallo de la teoría,
sino una nueva forma de entender la realidad. Su visión se plasmó en la interpretación de Copenhague, la cual afirmaba que el determinismo clásico debía abandonarse al hablar del mundo microscópico. Bohr propuso que las propiedades cuánticas de una partícula no podían describirse en los términos tradicionales de la física clásica. Introdujo el concepto de complementariedad, que señala que ciertos experimentos ofrecen resultados excluyentes pero complementarios. En otras palabras, no se puede medir simultáneamente la posición y el momento de una partícula con precisión absoluta, porque la naturaleza del experimento mismo altera la partícula. Este debate no fue solo una discusión técnica entre dos físicos. Era una confrontación entre visiones profundamente filosóficas de la naturaleza del universo. Einstein, aunque aceptaba que la teoría cuántica era coherente, continuaba buscando una comprensión más profunda que explicara lo que veía como sus fallos. Mientras tanto, Bohr defendía su visión, argumentando que la física cuántica era completa tal como era, aunque requería un cambio en la forma en que pensamos sobre la realidad. Ambos científicos protagonizaron intercambios intensos, pero el respeto mutuo que se tenían como colegas ayudó a que su debate se convirtiera en uno de los más constructivos y esclarecedores de la historia de la ciencia. Paradojas de la interferencia. Al explorar los principios de la mecánica cuántica, los experimentos mentales nos permiten visualizar fenómenos que desafían nuestras intuiciones sobre el comportamiento de las partículas. Uno de los aparatos conceptuales más útiles para estos experimentos es el interferómetro de Mach-Zehnder, que divide un haz de luz y lo combina nuevamente, produciendo efectos de interferencia. Cuando se envía un fotón a la vez a través del interferómetro, la luz se comporta de manera sorprendente. Si el sistema está configurado correctamente, los fotones siempre emergen en una sola dirección debido a la interferencia constructiva, mientras que la interferencia destructiva evita que aparezcan en la otra dirección. Este fenómeno solo es posible si el fotón parece viajar por ambos caminos a la vez, una propiedad inusual y característica de las partículas cuánticas. Una vez que comenzamos a manipular el interferómetro, las paradojas se vuelven aún más evidentes. Si bloqueamos uno de los caminos del interferómetro, la interferencia desaparece. El fotón viaja por un solo camino, y los detectores registran su presencia con una probabilidad del 50% en cada detector. Además, si introducimos un detector no absorbente para saber por cuál camino viajó el fotón, perdemos el efecto de interferencia por completo. Esto nos lleva a la conclusión de que la interferencia solo puede ocurrir si no dejamos rastros de qué camino tomó el fotón, lo que refuerza el principio de complementariedad en el que ciertos experimentos excluyen la posibilidad de obtener resultados complementarios simultáneamente. Otro experimento que pone en evidencia las paradojas de la interferencia es el problema de la bomba de Elitz-Furbyman. En este escenario, se quiere probar si una bomba es funcional o defectuosa utilizando fotones. Un fotón que atraviesa un interferómetro puede detectar una bomba sin necesidad de hacerla explotar. Si el fotón interactúa con una bomba defectuosa, el patrón de interferencia será el esperado, pero si la bomba es buena, parte del tiempo logramos evitar su detonación, lo que nos permite identificar bombas funcionales sin destruirlas. Este experimento no solo desafía nuestras expectativas, sino que demuestra el poder de la mecánica cuántica para revelar información sin interacción directa, una de las características más sorprendentes y contraintuitivas de este campo. Estados, amplitudes y probabilidades. Para abordar las ideas cuánticas desde un enfoque simbólico, es necesario introducir un lenguaje matemático específico. Al hablar de sistemas cuánticos, cualquier entidad de este mundo microscópico puede ser considerada un sistema. La situación física de un sistema se representa mediante un estado, que se expresa en una notación particular conocida como ket. Esta notación es meramente un símbolo que etiquetamos para describir el estado. Un concepto clave en este marco es el de la base,
que refiere a un conjunto de estados distintos que representan todas las posibles salidas de una medición. Estos estados pueden ser combinados para formar superposiciones, lo que indica que el sistema puede estar en múltiples estados simultáneamente. El concepto de superposición es crucial en la mecánica cuántica, ya que refleja la posibilidad de que una partícula, como un fotón, pueda estar en más de un estado a la vez. Esta idea se representa matemáticamente como una suma de estados individuales con coeficientes llamados amplitudes. Las amplitudes no solo pueden ser números positivos, sino también negativos, e incluso, en algunos casos, números imaginarios. Esto introduce la noción de interferencia cuántica, donde las diferentes amplitudes pueden combinarse de manera constructiva o destructiva. Las amplitudes están directamente relacionadas con las probabilidades de los posibles resultados de una medición. Al medir un sistema cuántico, las probabilidades de los resultados son el cuadrado de las amplitudes asociadas a cada estado. Esto se conoce como la regla de Born, que nos dice que la mecánica cuántica no predice resultados definitivos, sino probabilidades de ocurrencia. Estas probabilidades deben sumar siempre 1, lo que asegura que alguna de las posibles salidas ocurra. El proceso de medición actualiza el estado del sistema de forma aleatoria, dependiendo del resultado observado. La evolución de un sistema cuántico entre mediciones, sin embargo, es determinista y sigue reglas precisas que conservan las superposiciones. Este marco nos permite describir el comportamiento de partículas cuánticas en experimentos como los realizados con interferómetros, donde las interferencias entre amplitudes determinan el resultado final. Partículas que giran. En esta ocasión, nos adentraremos en el mundo de las partículas con un enfoque espacial utilizando geometría tridimensional, ángulos y direcciones. Nos centraremos en la física del giro o spin, un concepto que ofrece otro ejemplo de las reglas cuánticas. De manera análoga a un planeta que orbita alrededor del Sol y rota sobre su eje, las partículas cuánticas, como los electrones, no solo se mueven a través del espacio, sino que también poseen un giro interno. Este giro es una forma de momento angular, una medida de la cantidad de rotación en una partícula. Mientras que el giro clásico puede adoptar cualquier valor, los giros cuánticos presentan comportamientos completamente diferentes, restringidos a valores específicos. El spin cuántico se mide utilizando un aparato conocido como el experimento de Stern-Gerlach, que mide la deflexión de una partícula en un campo magnético no uniforme. En el caso de los electrones, los resultados de la medición siempre se limitan a dos posibles valores, lo que significa que los electrones tienen un spin característico llamado spin 1/2. Otras partículas cuánticas, como protones y neutrones, también tienen este tipo de spin, mientras que otras pueden tener valores de spin distintos, como spin 0 o spin 1. Este fenómeno contrasta con el giro clásico, donde se puede medir cualquier valor de giro en cualquier dirección. En el mundo cuántico, sin embargo, solo podemos medir componentes específicas, y además, no es posible medir todas las direcciones del spin con certeza simultáneamente. El comportamiento del spin cuántico se rige por principios como la complementariedad, que indica que no es posible conocer con precisión dos componentes diferentes del spin al mismo tiempo. Por ejemplo, al medir el componente del spin a lo largo de un eje específico, como el eje Z, no se puede determinar simultáneamente el componente a lo largo del eje X. Las mediciones a lo largo de un eje siempre afectan las probabilidades de los resultados al medir en otro eje. Esta incertidumbre es irrelevante a escala macroscópica, pero resulta esencial en el comportamiento de partículas subatómicas. También podemos modificar el estado de spin rotando la partícula en el espacio mediante el uso de campos magnéticos. Aunque estas rotaciones pueden generar signos negativos curiosos en los resultados, no afectan las probabilidades finales de los experimentos. Gemelos cuánticos.
En esta ocasión, abordaremos un tema fascinante dentro de la teoría cuántica, las partículas idénticas. A nivel cuántico, todas las partículas de un mismo tipo son exactamente iguales. Todos los electrones son idénticos, al igual que todos los fotones. Pero, ¿qué significa exactamente esto? A diferencia de los objetos macroscópicos, que son únicos y se rigen por el principio de los copos de nieve, no hay dos iguales, las partículas cuánticas no pueden distinguirse entre sí de la misma forma. Este fenómeno tiene profundas implicaciones en cómo aplicamos las reglas cuánticas. Mientras que los objetos macroscópicos pueden ser diferenciados en función de detalles microscópicos, como las huellas dactilares o marcas específicas, las partículas cuánticas no presentan tales características. Cuando tratamos con partículas cuánticas indistinguibles, como electrones, no tiene sentido preguntar cuál de dos electrones es cuál después de intercambiarlos en una caja, ya que no existen diferencias que podamos usar como identificadores. La situación cambia radicalmente respecto a las partículas distinguibles, como un protón y un electrón, que sí pueden diferenciarse entre sí. En un sistema cuántico con dos partículas distinguibles, es posible identificar claramente los estados según donde se encuentre cada partícula. Sin embargo, para partículas idénticas, como dos electrones, la distinción entre los estados intercambiados desaparece, lo que nos obliga a modificar nuestra forma de pensar sobre estas situaciones. Existen dos tipos fundamentales de partículas cuánticas, según cómo responden al ser intercambiadas, los bosones y los fermiones. Los bosones, como los fotones, siguen la regla de que el intercambio no afecta en nada al estado cuántico. Los bosones mantienen un estado simétrico al intercambiarse. Por otro lado, los fermiones, como los electrones y protones, siguen una regla diferente. Al intercambiarlos, el estado cuántico adquiere un signo negativo, y si se intercambian dos veces, se vuelve al estado original. Esta propiedad de los fermiones es la base de la materia que compone el universo. Curiosamente, cuando se combinan un número par de fermiones, el resultado es un bosón, como ocurre en los átomos de helio. Las partículas sociables. Hoy nos centraremos en las partículas conocidas como bosones, aquellas que siguen una regla de simetría. Los bosones son partículas que pueden coexistir en el mismo estado sin restricciones, lo que las diferencia de otras partículas. Ejemplos de bosones incluyen los fotones, que son partículas de luz, y los átomos de helio. Esta característica es clave para entender muchos fenómenos cuánticos. A nivel teórico, los bosones surgieron del mismo principio que originó la teoría cuántica, la necesidad de explicar la radiación del cuerpo negro. Una de las características más importantes de los bosones es que, a diferencia de otras partículas, pueden estar juntas en el mismo lugar y estado sin ningún tipo de repulsión. Para entender mejor este comportamiento, pensemos en un par de partículas que pueden encontrarse en tres cajas distintas. Si las partículas fueran distinguibles, tendríamos 9 posibles configuraciones, y solo un tercio de esas configuraciones implicarían que ambas partículas estuvieran juntas en la misma caja. Sin embargo, cuando hablamos de bosones, la situación cambia, ya que tienen menos configuraciones posibles debido a su naturaleza simétrica. En este caso, la probabilidad de que dos bosones se encuentren en la misma caja es mayor que si fueran partículas distinguibles. Los bosones tienden a agruparse, no por algún tipo de fuerza especial, sino simplemente porque su naturaleza lo permite. Este principio es fundamental para comprender cómo funcionan fenómenos como los láseres. Los láseres funcionan mediante un proceso llamado emisión estimulada. Cuando un átomo está en un estado excitado y hay fotones presentes, ese átomo tiene una mayor probabilidad de emitir un fotón que se una al grupo de fotones existentes, todos moviéndose en la misma dirección. Este proceso es la base del láser, que produce un haz de luz coherente y altamente direccional. Pero la sociabilidad de los bosones no solo explica la emisión estimulada,
sino también fenómenos sorprendentes como la superfluidez en el helio y la superconductividad en ciertos metales a bajas temperaturas. Antisocial y antisimétrico. Hoy nos adentraremos en un tipo distinto de partícula cuántica, los fermiones. A diferencia de las partículas que discutimos previamente, los fermiones incluyen electrones, protones y neutrones, y se comportan de manera completamente opuesta. Mientras que los bosones tienden a compartir estados cuánticos, los fermiones siguen una regla que los obliga a evitarse entre sí. Esta regla se conoce como el principio de exclusión de Pauli, y es fundamental para entender por qué los fermiones nunca pueden coexistir en el mismo estado cuántico. Este principio se puede ilustrar pensando en un sistema de partículas distribuidas en cajas. Si las partículas fueran bosones, podrían compartir las mismas cajas, pero los fermiones tienen menos configuraciones posibles, ya que no pueden ocupar el mismo estado al mismo tiempo. Esto es lo que da lugar al comportamiento antisocial de los fermiones, que evita que se acumulen en un mismo lugar. Esta exclusión no está causada por alguna fuerza repulsiva directa, sino simplemente porque la naturaleza de los fermiones no permite que compartan estados. El principio de exclusión de Pauli tiene implicaciones clave en cómo funciona la materia ordinaria. Por ejemplo, en los átomos, los electrones llenan niveles de energía, pero debido a este principio, no pueden ocupar todos el mismo nivel. Solo dos electrones, debido a su spin, pueden ocupar cada nivel cuántico específico, lo que da forma a la estructura de los átomos, por tanto, a las propiedades químicas de los elementos. Esta regla también explica fenómenos como por qué la materia ocupa espacio, porque los sólidos son difíciles de comprimir y porque los objetos no pueden atravesarse entre sí. El signo menos más importante del mundo. Hoy hablaremos sobre la relevancia de un concepto matemático aparentemente simple, el signo menos, y su importancia en el mundo cuántico. Aunque pueda parecer insignificante, en la mecánica cuántica, este signo es clave para la interferencia cuántica, distinguiendo entre la interferencia constructiva y destructiva. Un ejemplo fundamental de esto es la diferencia entre bosones y fermiones. A nivel básico, esta diferencia radica en un solo signo menos, pero sus consecuencias son trascendentales, afectando las propiedades de la materia y el comportamiento de partículas a diferentes escalas. El principio que vincula el spin de una partícula con las reglas que sigue al intercambiarse con otra, se conoce como la conexión spin estadística. Los bosones, con spines enteros, obedecen reglas de intercambio que no alteran su estado cuántico, mientras que los fermiones, con spines semienteros, adquieren un signo menos al intercambiarse. Este fenómeno está relacionado con el hecho de que las partículas con spin semientero, como los electrones o los neutrones, necesitan ser giradas 720 grados para volver a su estado original, mientras que las partículas con espines enteros solo requieren una rotación de 360 grados. Este comportamiento de los fermiones, demostrado a través de experimentos con interferómetros de neutrones, resulta difícil de imaginar en nuestro mundo cotidiano. Sin embargo, esta propiedad de los fermiones es lo que determina muchas de las características fundamentales de la materia. Es un ejemplo claro de cómo algo tan aparentemente sencillo como un signo menos puede tener consecuencias profundas en el funcionamiento del universo, desde la estructura de los átomos hasta la interacción entre partículas subatómicas. Entrelazamiento cuántico. El comportamiento cuántico de estas partículas en conjunto nos lleva a un concepto fascinante y fundamental, el entrelazamiento cuántico. Este fenómeno desafía nuestra comprensión clásica de la física, ya que, en un sistema compuesto por dos partículas entrelazadas, ninguna de ellas tiene un estado definido por sí sola, sin embargo, el sistema completo sí lo tiene. Esta peculiaridad es exclusiva del mundo cuántico y tiene implicaciones profundas en cómo interactúan las partículas, incluso a grandes distancias.
Un ejemplo clásico de entrelazamiento cuántico se da con dos partículas de spin 1 dividido por 2 en un estado de spin total 0. Este tipo de entrelazamiento implica que, al medir el spin de una de las partículas, podemos predecir instantáneamente el resultado de la otra, sin importar la distancia que las separe. Esta propiedad fue una de las principales razones del famoso debate entre Einstein y Bohr, ya que Einstein argumentaba que este tipo de acción a distancia sugería que la teoría cuántica no ofrecía una descripción completa de la realidad. Para él, debería haber variables ocultas que explicaran estos fenómenos. Bohr, por su parte, sostenía que no había una acción a distancia, sino una complementariedad inherente entre las partículas entrelazadas. A su juicio, ambas debían considerarse parte de un único sistema, lo que significa que no se puede hablar de estados individuales de las partículas de manera separada. Este desacuerdo entre Einstein y Bohr sobre la naturaleza del entrelazamiento cuántico sigue siendo un punto crucial en la interpretación de la mecánica cuántica, y aún plantea preguntas profundas sobre la realidad misma y cómo la comprendemos en el ámbito subatómico. Bell y más allá. El trabajo de John Stewart Bell, quien en 1964 transformó la discusión en torno al entrelazamiento cuántico con su análisis del famoso argumento EPR. Bell propuso que las predicciones de la mecánica cuántica sobre los estados entrelazados eran correctas y que el verdadero debate estaba en torno a las variables ocultas y la localidad. Según este razonamiento, las mediciones en sistemas cuánticos deberían estar predeterminadas, pero Bell encontró un vacío fundamental en este planteamiento. Desarrolló una desigualdad que cualquier teoría de variables ocultas locales debería cumplir, y luego demostró que los sistemas cuánticos pueden violar esta desigualdad, lo que nos obliga a reconsiderar la naturaleza misma de la realidad. La propuesta de Bell se basaba en la idea de que las variables ocultas podrían existir, pero sin que influyeran en la naturaleza de los resultados de las mediciones. Este enfoque era clave para su análisis, ya que la localidad implicaba que las partículas no deberían influirse entre sí instantáneamente, especialmente a grandes distancias. Sin embargo, los resultados experimentales que comparan las mediciones de spin en dos partículas entrelazadas demostraron que la probabilidad de acuerdo entre estas mediciones no se ajustaba a la desigualdad de Bell. En otras palabras, el entrelazamiento cuántico violaba la suposición de localidad, lo que significaba que, de alguna manera, las partículas podían influirse mutuamente instantáneamente, sin importar la distancia entre ellas. El descubrimiento de Bell condujo a la conclusión de que no podemos mantener simultáneamente las nociones de localidad y de variables ocultas si aceptamos la realidad del entrelazamiento cuántico. Esto planteó un desafío filosófico y científico que sigue siendo objeto de debate. ¿Deberíamos abandonar la idea de que las partículas están gobernadas por variables ocultas? ¿O debemos aceptar que el entrelazamiento cuántico implica una influencia a distancia instantánea, contraria a nuestra comprensión clásica del universo? El trabajo de Bell cambió radicalmente la discusión, mostrando que la mecánica cuántica no solo es no determinista, sino también no local en su naturaleza. Todas las múltiples maneras. En la década de 1940, surgió una idea innovadora sobre cómo las partículas viajan en el espacio. En lugar de ver la trayectoria de un electrón como algo predeterminado, se considera que éste sigue múltiples caminos posibles simultáneamente, y la probabilidad de que el electrón viaje de un punto a otro se determina sumando todas las amplitudes de estos caminos. Este enfoque, conocido como suma de historias, ha sido esencial para comprender las interacciones entre electrones y luz. Este método permitió desarrollar una teoría cuántica para las interacciones electromagnéticas, conocida como electrodinámica cuántica, QED. A través de diagramas sencillos, se representan las posibles interacciones entre electrones, positrones y fotones. Estos diagramas, llamados diagramas de Feynman, muestran cómo estas partículas se comportan en el tiempo, intercambiando fotones reales y virtuales.
Los fotones virtuales no se detectan directamente, pero juegan un papel crucial en las fuerzas que actúan entre partículas. Las contribuciones de los diagramas más complejos son menores, por lo que a menudo se simplifican los cálculos considerando solo los más básicos. La precisión de la electrodinámica cuántica es impresionante. Predice las propiedades magnéticas de las partículas con una exactitud asombrosa. Sin embargo, esta teoría también enfrenta retos matemáticos, ya que los cálculos pueden generar resultados infinitos. A pesar de esto, un proceso llamado renormalización permite resolver estos problemas, logrando predicciones finitas y extremadamente precisas. Este enfoque no solo ha sido crucial en QED, sino que también ha sentado las bases para teorías modernas sobre otras fuerzas fundamentales en la naturaleza. Mucho ruido y pocas nueces. Los diagramas propuestos por Feynman revelan la existencia de un enjambre de partículas virtuales que emergen y desaparecen sin ser observadas, de acuerdo con el principio de incertidumbre entre energía y tiempo. El análisis de lo que sucede en el espacio vacío muestra que, en realidad, hay mucha actividad cuántica invisible. Incluso en el estado de energía mínima, un sistema cuántico contiene lo que se conoce como energía de punto cero, una energía inherente que no puede eliminarse debido a la naturaleza de la mecánica cuántica. Este fenómeno tiene implicaciones notables tanto en sistemas físicos como en la propia estructura del espacio. La energía de punto cero se puede entender mejor al comparar un péndulo clásico con uno cuántico. En el caso clásico, el péndulo en reposo no tiene energía. Sin embargo, en un sistema cuántico, el principio de incertidumbre impide que un péndulo esté completamente en reposo, siempre habrá una energía mínima presente, incluso en su estado fundamental. Este concepto se aplica de manera significativa al helio, el cual no puede congelarse fácilmente a temperaturas extremadamente bajas debido a la energía de punto cero que mantiene a los átomos en movimiento. Aunque es posible congelar helio bajo presiones muy altas, este ejemplo ilustra cómo la energía cuántica puede alterar nuestras expectativas sobre el comportamiento de la materia. El vacío, aparentemente vacío, también está lleno de fluctuaciones electromagnéticas que provienen de la energía de punto cero. Estas fluctuaciones son responsables de fenómenos como la emisión espontánea de fotones y el efecto Casimir, que muestra una pequeña fuerza atractiva entre placas de metal en el vacío debido a la reducción de las fluctuaciones cuánticas entre ellas. Este efecto ha sido comprobado experimentalmente y demuestra cómo el vacío no es un vacío completo. Además, en el ámbito cosmológico, se ha propuesto que la energía del vacío podría ser la causa de la aceleración de la expansión del universo, aunque la magnitud de esta energía aún plantea grandes incógnitas para los científicos. Clonación cuántica. La física cuántica ofrece posibilidades asombrosas en el ámbito de la información y la computación, permitiendo que sistemas cuánticos como fotones o electrones puedan almacenar, procesar y transmitir información. Mientras que en la información clásica se trabaja con bits, que representan estados binarios como el 0 y el 1, en la información cuántica, los qubits permiten una gama más amplia de posibilidades debido a su capacidad de estar en superposición de estados. Este nuevo enfoque hacia la información cuántica no solo plantea nuevas oportunidades, sino también limitaciones importantes que surgen de las leyes de la naturaleza. La diferencia fundamental entre la información clásica y la cuántica radica en la imposibilidad de copiar exactamente la información cuántica. Aunque en la física clásica es posible duplicar información sin afectar el sistema original, la naturaleza cuántica impide la clonación perfecta de qubits. Esto es debido al teorema de no clonación cuántica, demostrado en 1982, que establece que un estado cuántico no puede ser copiado de manera precisa. Por esta razón, mientras que la información clásica puede ser copiada y transmitida fácilmente, la información cuántica requiere métodos completamente diferentes de manipulación y transmisión.
Un ejemplo claro de estas limitaciones cuánticas se da en la comunicación entre dos personas usando qubits. A pesar de que un qubit tiene la capacidad de estar en múltiples estados de superposición, solo puede transmitir un bit de información clásica. Intentar transmitir más de un bit, por ejemplo, utilizando diferentes estados de un qubit, no sería posible, ya que las mediciones cuánticas solo permiten distinguir entre ciertos estados específicos, limitando la capacidad de enviar información de manera convencional. Este comportamiento subraya las restricciones que impone la física cuántica en el procesamiento de información. Criptografía cuántica. La criptografía cuántica es una disciplina que utiliza las leyes de la física cuántica para garantizar la privacidad de la información, resolviendo uno de los problemas más complejos de la criptografía clásica, la distribución segura de claves. Tradicionalmente, para proteger mensajes, se utiliza una clave secreta conocida únicamente por las dos partes que intercambian la información. Si esta clave se reutiliza o es interceptada, un tercero podría acceder al contenido de los mensajes, comprometiendo la seguridad. El problema principal radica en cómo transmitir una nueva clave sin que un observador externo pueda interceptarla. En 1984, dos investigadores demostraron cómo las propiedades de la física cuántica pueden ser utilizadas para resolver este dilema. A través de un esquema llamado BB84, Alice y Bob pueden intercambiar una clave de forma segura mediante el uso de qubits, evitando que un tercero, como Eve, pueda acceder a ella sin ser detectado. Gracias al teorema de no clonación cuántica, que establece que no es posible copiar exactamente un qubit, cualquier intento de interceptar la clave genera errores que Alice y Bob pueden detectar al comparar algunas de las mediciones. Así, la criptografía cuántica ofrece una solución innovadora que aprovecha los principios de complementariedad y la imposibilidad de clonar información cuántica, garantizando una distribución segura de claves en sistemas de comunicación. Bits, qubits y ebits. La teoría de la información es fundamental para entender cómo se organiza y se transmite la información en un mundo interconectado. Desde su creación en 1948, ha sido esencial en el desarrollo de las telecomunicaciones y la informática, centrándose en los recursos necesarios para cumplir tareas específicas, como almacenar datos o superar el ruido en las señales. Sin embargo, esta teoría clásica no considera los efectos de la mecánica cuántica. Para abordar estos fenómenos, surge la teoría cuántica de la información, que introduce tres tipos de recursos: bits, qubits y ebits. Los bits representan la unidad clásica de información, mientras que los qubits son su equivalente cuántico. Los ebits, por su parte, se refieren a la entanglement, entrelazamiento, un estado compartido entre dos qubits que puede utilizarse en diversas tareas de comunicación cuántica. Cada uno de estos recursos tiene propiedades únicas que definen sus capacidades. Los bits y los qubits son recursos dirigidos, lo que significa que se transfieren de un lugar a otro, mientras que los ebits son un recurso no dirigido que puede ser compartido entre dos partes sin necesariamente enviar un mensaje. Gracias a este principio, se pueden realizar operaciones que serían imposibles con la tecnología clásica. Un ejemplo notable es la codificación densa, un fenómeno donde, a través del uso de un ebit y un qubit, es posible transmitir dos bits de información, algo que parecería desafiar las reglas clásicas de la información. Otro concepto revolucionario es la teleportación cuántica. En este proceso, mediante el uso combinado de ebits y bits clásicos, se puede transferir el estado cuántico de un qubit a otro qubit en un lugar distante, sin que el qubit original sea clonado. Esto se logra mediante una medición especial que permite que la información cuántica se transfiera sin necesidad de que el qubit viaje físicamente. A pesar de su nombre, la teleportación cuántica no implica mover objetos, sino transferir información cuántica de manera segura y eficiente. Aunque la teleportación de qubits ha sido demostrada en laboratorios, replicar este proceso a gran escala,
como en seres humanos, es extremadamente difícil debido a la enorme cantidad de entropía involucrada. Computadoras cuánticas. La computación cuántica representa un desafío para la comprensión cotidiana debido a la naturaleza compleja de la información cuántica. En este contexto, se considera la posibilidad de crear una computadora que utilice partículas cuánticas como componentes básicos. Mientras que la ley de Moore prevé un crecimiento exponencial en la capacidad de los computadores clásicos, con avances constantes en velocidad y eficiencia, se espera que en unas pocas décadas las partículas cuánticas se utilicen como base de estos sistemas. Una computadora cuántica no solo sería más rápida, sino que ofrecería maneras radicalmente nuevas de realizar cálculos, aprovechando los fenómenos de superposición y entrelazamiento cuántico para realizar operaciones que los sistemas clásicos no pueden. Una computadora cuántica tiene la capacidad de resolver ciertos problemas de forma más eficiente que una computadora clásica. Esto fue demostrado por Richard Hofsa y David Deutsch, quienes propusieron un problema que muestra cómo una computadora cuántica puede evaluar funciones complejas con un solo cálculo. Posteriormente, Loeb-Grover mostró cómo una computadora cuántica podría acelerar significativamente la búsqueda en bases de datos, resolviendo el problema del directorio telefónico inverso con una cantidad mucho menor de consultas en comparación con un sistema tradicional. Además, Peter Schiele descubrió que una computadora cuántica podría factorizar números grandes de manera mucho más eficiente que cualquier computadora clásica, lo que podría comprometer la seguridad de los sistemas de cifrado actuales. Sin embargo, construir una computadora cuántica es un reto enorme. Aunque se han propuesto diversos enfoques para diseñar estos dispositivos, como el uso de átomos suspendidos en láseres o electrones en semiconductores, hasta ahora solo se han logrado resultados muy limitados con un pequeño número de qubits. El mayor obstáculo radica en la necesidad de aislar el sistema cuántico del entorno exterior para evitar interferencias no deseadas, mientras se logra una interacción rápida entre sus componentes. Aunque existen correcciones de errores cuánticos que permiten cierta tolerancia a las interferencias, la resolución de este dilema sigue siendo un problema abierto en el campo. ¿Muchos mundos o uno solo? La mecánica cuántica plantea interrogantes sobre la naturaleza misma de la realidad, que tras más de 80 años de desarrollo aún no han sido completamente resueltos. A pesar de que los físicos han alcanzado un consenso sobre cómo aplicar sus principios en experimentos, persiste el debate sobre qué nos dice realmente esta teoría acerca del mundo. Uno de los temas más polémicos es la medición, que parece tener un papel especial al requerir reglas probabilísticas que no se aplican en otras situaciones. Esto ha llevado a diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica, cada una con implicaciones filosóficas profundas sobre el determinismo y el papel del observador en el universo. Una de las interpretaciones más conocidas es la de Copenhague, defendida por Niels Bohr. Según esta visión, el mundo cuántico no existe de manera independiente del observador. Solo cuando ocurre una medición, los fenómenos cuánticos se manifiestan en la realidad macroscópica. Esta interpretación plantea que los sistemas cuánticos no tienen propiedades definidas hasta que se observan, y es en ese momento cuando se decide el resultado. Aunque ha sido la interpretación más aceptada, tiene limitaciones para abordar áreas emergentes como la gravedad cuántica o la cosmología cuántica. Otra interpretación relevante es la de las variables ocultas, desarrollada principalmente por David Bohm. Este enfoque propone que las partículas cuánticas tienen posiciones y velocidades definidas en todo momento, pero que se mueven de manera compleja y determinista, guiadas por una onda piloto. Sin embargo, este modelo debe ser no local, lo que significa que las partículas pueden influirse instantáneamente entre sí a grandes distancias. Aunque algunos físicos encuentran atractiva esta visión, que se aleja del enfoque tradicional de la ciencia moderna, sigue siendo una interpretación menos popular. La interpretación de los muchos mundos, propuesta por Hugh Everett III,
ofrece una perspectiva radicalmente diferente. En este modelo, el universo se descompone en múltiples ramas cada vez que ocurre una medición. Cada posibilidad cuántica existe en su propio mundo, aunque los observadores solo experimentan una de esas ramas. Esta interpretación elimina la necesidad de un proceso especial de medición y permite aplicar la teoría cuántica al universo entero, lo que la hace atractiva para quienes buscan una teoría unificadora de la física. Sin embargo, plantea el problema de la proliferación de mundos invisibles, lo cual es difícil de conciliar con el principio de simplicidad que sugiere la navaja de Occam. A pesar de ser cada vez más popular entre ciertos físicos, la interpretación de los muchos mundos tiene sus críticas. Entre ellas, la dificultad de explicar por qué los observadores perciben probabilidades específicas en los resultados de las mediciones, si en realidad todos los resultados posibles ocurren en diferentes ramas. Este enfoque propone un universo increíblemente vasto y en constante expansión, donde todas las posibilidades cuánticas coexisten, lo que plantea dudas sobre si estamos añadiendo demasiada complejidad a la explicación de la realidad. El gran dragón humeante. El reino cuántico nos enfrenta a misterios profundos que desafían nuestra intuición. A través de fenómenos como la interferencia, descubrimos cómo la realidad cuántica parece operar bajo reglas que se ocultan cuando intentamos observarlas. El ejemplo del interferómetro de Mach-Zehnder ilustra este comportamiento al mostrar cómo un fotón puede seguir trayectorias que no podemos rastrear, manteniéndose aislado de la realidad hasta el momento en que decidimos medirlo. Esta desconexión entre el mundo cuántico y lo macroscópico añade una capa de incertidumbre que hace de la mecánica cuántica un campo lleno de sorpresas, donde lo que no se observa puede parecer no existir. Esta característica ha llevado a que la mecánica cuántica sea descrita como un dragón humeante, una metáfora introducida por John Wheeler. En su visión, el dragón emerge al principio y al final de los experimentos cuánticos, pero en el proceso intermedio, su forma permanece oculta, cubierta por una capa de humo impenetrable. Este dragón representa la incertidumbre, la complementariedad y la naturaleza misma de la mecánica cuántica, donde los objetos pequeños, como las partículas, pueden comportarse de formas inesperadas. Las partículas pueden estar en varios lugares a la vez, interactuar sin una conexión clara o permanecer enredadas en un estado de entrelazamiento que las mantiene ligadas de manera exclusiva. El entrelazamiento es tal vez el aspecto más enigmático de esta teoría. Dos partículas entrelazadas comparten un estado tan íntimo que ninguna de ellas puede estarlo con otra partícula en el universo. Esta monogamia cuántica revela lo profundamente conectadas que pueden estar las partículas, un fenómeno que, aunque difícil de comprender, es fundamental para entender la mecánica cuántica. Al igual que el dragón de Wheeler, el reino cuántico sigue envuelto en un manto de misterio, y aunque sus efectos dan forma a todo lo que vemos, su verdadera naturaleza parece fuera de nuestro alcance, eternamente escondida en la niebla. Línea del tiempo. Siglo V a.C. Demócrito propone que toda la materia está compuesta por átomos indivisibles y diminutos. Siglo IV a.C. Aristóteles desarrolla una teoría avanzada de la física, afirmando que la materia es continua y divisible infinitamente. 1678. Christian Huygens escribe su tratado sobre la luz, explorando la teoría ondulatoria. El libro se publica finalmente en 1690. 1687. Isaac Newton publica su Principia Mathematica Naturalis Philosophiae, Principios matemáticos de la filosofía natural, estableciendo las leyes fundamentales de la mecánica clásica. 1704. Isaac Newton publica su Óptica, investigando la teoría corpuscular de la luz. 1803. John Dalton propone que las leyes de la combinación química se explican asumiendo que cada elemento está compuesto de su propio tipo de átomo.
Thomas Young publica los resultados de su experimento de doble rendija, estableciendo el carácter ondulatorio de la luz y midiendo su longitud de onda. 1862. James Clerk Maxwell demuestra que la luz es una onda electromagnética, una perturbación que viaja en los campos eléctricos y magnéticos. 1866. Maxwell desarrolla la teoría cinética de los gases, basada en la idea de que los gases están compuestos por un gran número de moléculas diminutas. Una década más tarde, Ludwig Boltzmann reproduce el trabajo de Maxwell de manera independiente y extiende considerablemente la teoría. 1887. Heinrich Hertz descubre el efecto fotoeléctrico. 1900. William Thomson, Lord Kelvin, ofrece una conferencia en la Royal Institution donde señala dos nubes oscuras sobre la teoría clásica del calor y la radiación, el experimento de Michelson-Morley y la radiación de cuerpo negro. Max Planck introduce la hipótesis cuántica para explicar las propiedades de la radiación de cuerpo negro. 1905. Albert Einstein elabora la hipótesis cuántica y explica el efecto fotoeléctrico. 1907. Einstein aplica la hipótesis cuántica a la vibración de los átomos en un sólido, explicando la baja capacidad calorífica de algunos materiales. 1911. Ernest Rutherford demuestra que el átomo consiste en un núcleo central masivo rodeado por electrones en órbita. Descubrimiento de la superconductividad. 1913. Niels Bohr publica su teoría cuántica de la estructura atómica. 1922. Otto Stern y Walter Gerlach realizan el primer experimento que muestra que los espines atómicos solo pueden tener valores discretos. 1924. Louis de Broglie propone en su tesis doctoral que la dualidad onda-partícula se aplica tanto a la materia como a la luz. Satyendra Bose desarrolla la teoría estadística cuántica de los fotones, que luego Einstein extiende a otras partículas, bosones. Wolfgang Pauli propone el principio de exclusión para los electrones en un átomo. 1925. Werner Heisenberg desarrolla su versión de la mecánica cuántica, conocida como mecánica matricial. 1926. Erwin Schrödinger desarrolla su versión de la mecánica cuántica, denominada mecánica ondulatoria, basada en las ondas de materia de Broglie. Max Born propone su regla para interpretar las ondas de Schrödinger como amplitudes de probabilidad. Enrico Fermi y Paul Dirac desarrollan la teoría estadística cuántica de las partículas que obedecen el principio de exclusión, fermiones. 1927. Heisenberg propone el principio de incertidumbre, Bohr propone el principio de complementariedad, base de la interpretación de Copenhague. Comienza el debate Bohr-Einstein con discusiones en la quinta conferencia Solvay de física en Bélgica. 1930. El debate Bohr-Einstein entra en su primera fase durante nuevas discusiones en la sexta conferencia Solvay. Después de esta fecha, Einstein deja de argumentar que la mecánica cuántica es inconsistente, aunque sigue creyendo que es incompleta. 1935. Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen llaman la atención sobre el entrelazamiento cuántico y argumentan que la mecánica cuántica debe estar incompleta. Bohr responde, pero la cuestión sigue sin resolverse. 1937. Descubrimiento de la superfluidez en el helio 2. 1942. Richard Feynman, en su tesis doctoral, propone el enfoque de suma sobre historias en la mecánica cuántica. 1948. Feynman aplica la idea de suma sobre historias a la electrodinámica cuántica, introduciendo los diagramas de Feynman. Hendrik Casimir demuestra que dos placas metálicas deben atraerse debido a su efecto sobre el vacío cuántico. Claude Shannon desarrolla la teoría de la información clásica. 1952. David Bohm propone la interpretación de variables ocultas de la mecánica cuántica.
1957. Hugh Everett III propone la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica. 1960. Inventa el láser. 1964. John Bell demuestra que ninguna teoría de variables ocultas locales puede explicar el entrelazamiento cuántico. 1978. John Wheeler propone su experimento de elección retardada. 1982. Se prueba el teorema de no clonación cuántica por William Bothers y Wojciech Zurek, y de manera independiente por Denis Dierks. 1984. Charles Bennett y Gilles Brassard proponen la distribución cuántica de claves, el inicio de la criptografía cuántica. 1992. Bennett y Stephen Wiesner inventan la codificación densa, en la cual un bit y un qubit pueden ser usados para transmitir dos bits clásicos de información. David Deutsch y Richard Hossa demuestran que una computadora cuántica podría resolver un problema matemático particular mucho más rápido que cualquier computadora clásica. 1993. Un grupo de físicos cuánticos inventa la teleportación cuántica, en la cual un bit y dos bits clásicos pueden ser usados para transmitir un qubit. Absalom Elitzur y Lev Baiman proponen su experimento mental para probar bombas. 1994. Peter Schiele demuestra que una computadora cuántica podría factorizar un entero grande mucho más rápido que cualquier computadora clásica. 1995. Se crea el primer condensado de Bose-Einstein en laboratorio. 1996. Loeb Grover demuestra que una computadora cuántica podría resolver el problema de la búsqueda inversa en una agenda telefónica más rápido que cualquier computadora clásica. 1998. Se descubre que la expansión del universo se está acelerando debido a una energía oscura desconocida, posiblemente relacionada con la energía del vacío cuántico. Gracias por acompañarnos en este recorrido por mecánica cuántica, la física del mundo microscópico de Benjamin Schumacher. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en los fascinantes conceptos de la mecánica cuántica y cómo esta disciplina científica describe el comportamiento de las partículas a nivel subatómico. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre los misterios del mundo microscópico y cómo la física cuántica desafía nuestra percepción de la realidad. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.